Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. doctor. Profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Es que me tocó conectar el otro computador. Esto se trabó definitivamente. Yo escuché hasta donde ella decía que la Corte Suprema había casado parcialmente la sentencia. Ok. Mm, O sea, cercanos, está empezando a nombrar el... Mm, Dios mío. Voy a tratar de ponerlo acá a ver qué problema estaba ahí. Otros lo entendieron como, bueno, no, se protege de una forma reforzada al sujeto pasivo, pero no hay mayor contenido en ello. A eso sumémosle que no hubo jurisprudencia al respecto. Entonces, finalmente, ¿qué pasaba? Pues se inaplicaba. En eso concluyó toda esta agravante. Creo que finalmente hubo desinterés y hubo prejuicios a la hora de abordar el tema. Creo que todos tenemos prejuicios, ustedes, yo, todos, pero es un deber empezar a desmontarlos, empezar a identificarlos y a desmontarlos para que esto no genere repercusiones en terceros. Y creo que en el caso de esa agravante, pues definitivamente toda esta confusión y este desinterés que hubo por generarle un contenido a lo que era por el hecho de ser mujer, bueno, generarle no, porque el contenido ya estaba en la Convención de Belén do Pará. Ese desinterés por integrar normativa fue lo que nos llevó a inaplicar esta circunstancia agravante. Bueno, continuando. ¿Algo? Bueno, continuando. Vamos a ver qué es entonces el feminicidio como tipo penal. ¿Qué dice este tipo penal en el Código colombiano? Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivo de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Nos da una serie de circunstancias, que algunas son atendiendo pues, a la cercanía del agresor con la víctima, por ser familia, otros por los actos que haya ejercido sobre su cuerpo, los actos de violencia que haya cometido sobre su cuerpo. Una serie de circunstancias en las que son típicas, claro, de contextos feminicidas. Este tipo penal, antes de empezar a desglosar las formas que la misma normativa nos trae, tengo que empezar a decir algo. Si la técnica legislativa no fue la mejor, acá hay muchas imprecisiones, pero esto sucede lastimosamente en muchos de nuestros tipos penales, que hay que darles una interpretación pues acorde, con criterios de legalidad, criterios en materia penal. Entonces, tenemos que decir que este tipo penal contiene un elemento subjetivo diferente al dolo, referido a esa motivación, a esa condición de mujer del sujeto pasivo, por su sexo, por esta violencia que se ejerce con su sexo, por su sexo. Entonces, hay que relacionar lo que les contaba de la forma en que precisamente se genera la opresión de la mujer de forma histórica, que es por razón de su sexo, y quien oprime o lo que oprime ese género, los roles de género que se crean alrededor de lo que debería ser una mujer. Ahora, hay que llenar de contenido precisamente eso de por el hecho de ser mujer. ¿Qué es entonces? Esto se encuentra en la Convención de Belén do Pará, que define las formas de violencia contra la mujer. ¿Cómo las define? Como cualquier acción o conducta basada en ese sexo, basada en esa condición de mujer, que cause su muerte, su sufrimiento, su daño físico, mental, su daño sexual,
su muerte, que es la peor manifestación de este tipo de violencia. Es el acto pues, de despotismo final, la muerte. Entonces, se ejerce sobre el cuerpo de la mujer esta violencia cuando la mujer no se ajusta a los cánones de comportamiento, cuando no es la mujer que debería ser. Y por eso en el caso de los celos, pues es muy clara esta situación, porque aquí la mujer se instrumentaliza a tal punto que pues, prefiere dársele muerte porque sale de la órbita de lo que el sujeto agresor considera de su pertenencia, ¿sí? Entonces, esta instrumentalización de la mujer aquí nos viene a actualizar ese contenido por el hecho de ser mujer. Claro, ustedes dirán, ¿no? Pero entonces era por celos, por que no quiso hacer caso, porque es que esa es la definición de la violencia de género. Cuando la mujer se sale de los cánones socialmente construidos de la mujer que debería ser, ahí estamos hablando que se mata a la mujer por el hecho de serlo, claro, por su sexo, que no correspondió a los roles de género impuestos y a esa concepción machista, digámoslo así, de la calidad de la mujer. Se instrumentaliza al momento de generarle la muerte. No es un odio generalizado contra las mujeres, que puede o no existir, pero eso no es lo que se va a probar, o eso no es lo que requiere ese elemento adicional del dolo, para que no nos confundamos con eso, y pues si así lo consideráramos, se vuelve entonces inabarcable y se vuelve en un juicio de reproche colectivo, que eso no interesa al derecho penal. Ahora, el tipo penal de feminicidio, pues protege un bien jurídico de la vida, pero no solo en su sentido biológico, por eso es quien hizo la introducción, Alejandra, la estudiante maravilloso, porque ella nos resumió en qué consiste ese bien jurídico. No es que acá no estamos hablando solamente de la vida biológica, acá estamos hablando de la vida en su sentido de dignidad, en ese sentido de derecho a una vida digna, sin humillaciones, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a vivir sin discriminación. O sea, acá no es la consideración que tenemos del homicidio. Y por eso es que no puede haber una equivalencia. Es que no son los mismos tipos, no es un tipo penal que simplemente se quiso llamar de otro modo. Es que protege la vida en una forma diferente, no solo en la forma biológica. Es decir, es un tipo penal pluriofensivo, porque acá nos está protegiendo la dignidad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Es, bueno, claramente el verbo típico es matar, causar la muerte a una mujer por cualquier medio. Así que al ser de resultado, pues se admite una comisión por la modalidad de tentativa. Como comentaba, es una redacción deficiente en técnica legislativa, por lo que vamos a ver las hipótesis o bueno, las posibles formas de comisión de este delito. Entonces tenemos matando a una mujer por ser mujer, acá la violencia de género que he explicado, matando a una persona que se identifique con el género femenino, y 3, cuando se mata a una mujer y ocurrió o antecedió algunas de las circunstancias descritas en ese artículo 104A. Con la primera ya no tenemos ningún inconveniente, matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Ya dijimos que ese por el hecho de ser mujer es lo que significa la violencia de género, es decir, una relación desigual de poder que en el acto concreto constituye una discriminación porque se le va a instrumentalizar a la mujer. Si eso se verifica, estamos cometiendo un feminicidio. Ahora, con la segunda hipótesis o la segunda modalidad de su comisión, concuerdo también con la penalista María Camila Correa en el sentido que considero desacertado incluir aquí la violencia transfóbica. Esta segunda forma de comisión se referiría a las mujeres transexuales, ¿sí? ¿Por qué considero desacertado que se hubiese incluido, digamos, esta violencia? Porque no corresponde a toda la explicación que les he venido dando sobre el fenómeno de la violencia estructural contra la mujer por su sexo. Entonces,
lo que quería ser un tipo penal pues incluyente, inclusivo ahí, pues lo que termina es invisibilizando otra violencia que surge por otras razones sumamente diferentes. La violencia transfóbica, tal vez, claro, puedan concurrir tipos de prejuicios y de violencia derivada de esos prejuicios, claro, pero no es igual y tendría muchos problemas en su aplicación, porque si bien el feminicidio lo que hace es considerar o abarcar esa opresión que se ha tenido por razones de su sexo, no abarca, o digámoslo así, no explica las identidades femeninas, que en este caso sería lo que acá ocurre con las personas que se identifican con lo femenino. Cuando hay un rechazo a esas identidades, hay una violencia transfóbica, pero se explica por otras circunstancias. Así que esto requeriría un trato diferente, precisamente para que no se invisibilice. Frente a la tercera modalidad, si bien su redacción es algo confusa, pues considero que esta debe de ser una extensión de la primera. Siempre debe existir ese elemento adicional subjetivo del dolo por el hecho de ser mujer. O si no, estaríamos hablando de otro tipo penal. No pueden desligarse. Entonces, esta tercera circunstancia, claro, nos trae una serie de ejemplos o de escenarios que son típicos del feminicidio, pero esto no quiere decir que sean excluyentes. Pueden haber otras circunstancias en las que genere esa relación desigual de poder y no estén ahí incluidas. Eso lo que puede hacer es, digamos, circunstanciar o explicar en buena medida lo que se quiso con el tipo penal. Entonces, cuando se estudia o cuando se prueban las circunstancias de contexto, los hechos indicadores, a eso se refieren esas circunstancias, pero no a que sean en su aplicación, ese hecho de ser mujer, ese elemento adicional al dolo, no, se tiene que probar. Por lo que considero que esta tercera modalidad se hace extensiva a la primera. Ahora, frente a los agravantes, bueno, acá tendríamos pues otra charla aparte, si hablamos de todos los agravantes, por lo que solamente quise acá mostrar uno que me parece un poco problemático, y es la circunstancia de agravación punitiva del feminicidio del literal F. Cuando se comete el delito con posterioridad a una agresión sexual y a la realización de actos, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro de estos tipos de agresiones sexuales o sufrimiento físico o psicológico. Este agravante, pues tengo que hacer unas claridades al respecto, y es que considero que cuando se ejerce contra la mujer, pero se puede tipificar una conducta de acto sexual o acceso carnal, pues lo que tienen es que concursar necesariamente, porque de no hacerlo así lo que estaríamos diciendo es que la violencia sexual es una violencia colateral, es un efecto colateral, y pues no lo es. Entonces tendría que verificarse muy bien en las circunstancias concretas que ocurrió el feminicidio y que ocurrió la agresión sexual. Y si esa agresión sexual tiene la entidad de configurar otro tipo penal, pues se debe de concursar. Un ejemplo de esta correcta calificación jurídica en un caso de concurso es el recordado, lamentable caso que ocurrió con Rafael Uribe Noguera en el año 2017, esta sentencia condenatoria. Acá se condena a Uribe Noguera por feminicidio agravado, secuestro agravado y acceso carnal violento agravado. Recordemos los hechos. 4 de diciembre de 2016, el señor Rafael Uribe Noguera salió de su residencia, tipo 9 de la mañana, tomó su vehículo, condujo hasta un barrio en Bogotá, en el nororiente, donde raptó a una menor, Juliana Zambonín, menor de 7 años, quien se encontraba jugando con 2 compañeritos en la vía pública. La menor, de origen indígena, de familia desplazada y de escasos recursos económicos en circunstancias pues, sociales precarias, ¿sí?
conduce con la menor hacia su apartamento, ingresa, pues ingresa al edificio, ingresa al apartamento, omitiendo detalles del caso. En su apartamento se encontró el cuerpo desnudo de la pequeña Juliana cuando estaba pues abajo escondido en un jacuzzi, bañado con aceite de cocina y con una prenda de color rojo atada a la cintura con un moño. La muerte de la menor se produjo por asfixia combinada con sofocación y con estrangulamiento. Anterior a esto había sido accedida carnalmente, penetrada vía anal, vía vaginal, fue golpeada, tuvo desgarros en sus tejidos, golpeada en diferentes partes del cuerpo. Finalmente, pues es asesinada por estrangulamiento y sofocación, y pues lo es por quien antes había sido también su secuestrador y su violador. Entonces, finalmente, la sentencia condenatoria contra Rafael Uribe Noguera, pues es un concurso de conductas punibles: feminicidio agravado, secuestro agravado y acceso carnal violento agravado. Acá, pues de forma acertada, porque no podría entonces considerarse que un agravante acá, digamos, en el feminicidio iba a excluir un tipo penal autónomo de acceso carnal violento, por ejemplo. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, porque en la práctica se hacen muy mal las imputaciones muchas veces, las imputaciones jurídicas, las calificaciones jurídicas, y lo que se hace es, pues, precisamente vulnerar doblemente a la víctima. Se le revictimiza y se le da un tratamiento diferente y menor a la violencia que también se derivan de esas otras manifestaciones, como los daños sexuales. Esto, pues, en definitiva, para señalar que este tipo penal o este sustento de tipificación autónoma del feminicidio, pues lo tiene con suficiencia en su aspecto dogmático, político-criminal, en su coherencia conceptual epistémica, es decir, con toda la normativa nacional e internacional, que no es un capricho, que hay una necesidad real de tipificación autónoma de esta conducta. ¿Por qué dogmático? Porque tiene un sustento dogmático. Hay un mayor desvalor de acción subjetiva. Hay un mayor desvalor de resultado. Recordemos que ese mayor desvalor de acción subjetivo es cuando se da precisamente un homicidio por una muerte por razones de género, es decir, por un prejuicio, por una discriminación. Se refuerza ese lugar que la mujer debería ocupar, ese lugar desigual en la sociedad que debería ocupar. Entonces hay un mayor desvalor de acción subjetiva. Además, hay un mayor desvalor de resultado. Esto no se queda solo en el pensamiento, esto no se queda en solo yo considerar que la mujer debe ocupar determinado espacio en la sociedad. Si se quedara en el pensamiento, si se quedara en el fuero interno, pues no lo podíamos juzgar, no sería parte del derecho penal. El problema es que acá no se queda en el fuero interno, acá trasciende al fuero externo, acá trasciende al mundo real, material. ¿Y cómo trasciende? Pues porque vulnera la vida en su concepción biológica y en su concepción de dignidad. Entonces, es un acto de discriminación, el mayor acto de discriminación, de despotismo, el mayor acto contra la dignidad humana, que a su vez atenta contra, pues, la vida en su sentido biológico. Entonces, este mayor desvalor de resultado se sustenta en en los bienes jurídicos que se van a proteger. Es pluriofensivo, como lo señalaba. Es una concepción más amplia de la vida. Y por eso es que no podemos hacer una equivalencia con homicidio y con feminicidio. No, hay una violencia que no sufren los hombres. No están en un sistema patriarcal, no están en una serie de relaciones de poder que se actualizan y se instrumentaliza a la mujer a través de ese acto de matarlas. Esto no puede equipararse, y no es un tema de que no se les considere en las múltiples formas de violencia que puede sufrir el hombre. No, no. Es un tema que
abarca los componentes que ya hemos explicado de cómo la mujer históricamente ha sido oprimida por razones de su sexo y cómo esa violencia pues se actualiza de tantas formas hasta finalmente concluir en la peor, que es en el feminicidio. Y tenemos que darle una explicación a ese fenómeno que solo pasa para las mujeres, entonces hay que llamarlo de una forma. Y esa es una de las razones político-criminales que es muy fuerte y que sustentan este tipo penal. Y es que lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe y no hay cómo derrotarlo. El Estado no tiene cómo programar una política criminal, una serie de políticas públicas, una serie de herramientas para combatir una conducta socialmente desaprobada cuando esta no se puede nombrar, cuando este fenómeno no tiene unos elementos diferenciados y nombrados. El lenguaje no es todo. Y a partir del lenguaje construimos una realidad. Tanto es así que a partir de se han configurado muchas realidades de la feminidad que se han impuesto a las mujeres. Así que ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser totalmente determinante que el lenguaje, que este término tan cargado de fundamentos sociológicos, antropológicos, históricos, nos va a hablar de la descripción de una forma de violencia contra la mujer? Ojalá todos los tipos penales tuvieran el fundamento dogmático, político, criminal y de coherencia que tiene el feminicidio. Si eso fuera así, les aseguro que no tendríamos más de 400 tipos penales en el Código Penal. Tendríamos muy pocos y tendríamos unas evidencias fuertes para saber que es necesario que estén tipificados como tal. Lo que no se nombra no existe, así que ejercer una acción positiva para ponerle nombre a los fenómenos y más en caso de población históricamente vulnerada es bastante relevante. Además, si atendemos a criterios político-criminales, cuando creamos un tipo penal debe existir un principio de correspondencia con la realidad y este lo tiene de sobra. Hay evidencia suficiente, estadísticas, datos que podrían tranquilamente confirmarnos que lo que ocurre en este fenómeno se actualiza día a día. No llevamos 2 meses en este confinamiento y ya hay 13 posibles feminicidios en Colombia. Y si miran las estadísticas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar y de todos los tipos de violencia, que preponderantemente son las mujeres las víctimas, verán que las cifras están elevadísimas y esto puede confirmarse en medicina legal, en datos de la ONU, en datos de la misma Fiscalía. Es decir, esto corresponde con un principio de realidad, con un principio de correspondencia. No es un fenómeno inventado o no es un fenómeno exagerado. Por el contrario, es un fenómeno que al menos abarca una de las modalidades de violencia contra la mujer y trata de explicar el sustento o el trasfondo o las causas que la generan. Pero no es un evento de populismo punitivo. Reitero, ojalá todos los tipos penales tuvieran el fundamento que este. Entonces, espero que algunos se hayan inquietado si, digamos, no conocían bien de este tipo penal o al menos se hayan intrigado por conocer un poco más del fenómeno del feminicidio, que si bien es tan mencionado por todos, pues a veces quedan sesgos de lo que nunca se ha entendido bien y de lo que no dice el tipo penal y se le quiere atribuir qué dice. Creo que hay que abordarlo sin prevención y hay que abordarlo desde todas las aristas, desde temas sociológicos, desde la dogmática, desde la política criminal. Solo así le vamos a encontrar coherencia, no de otro modo, porque esto no es un tema netamente punitivo. Ya vieron que esto recoge, y no solo legal, recoge muchas áreas que se tienen que considerar en este momento para hablar de un tema como estos. Muchas gracias.
Doctora Elena, muchísimas gracias por maravillosa intervención. Ahora daremos paso a la doctora María Camila Correa para sus comentarios respecto a su conferencia sobre feminicidio. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, felicitar a Elena porque es un tema difícil, es un tema que es muy difícil contar en determinados contextos cuando hay tanta resistencia a hablar de normas género específicas, del tipo penal de feminicidio, etc. Entonces, felicitar a Elena porque siempre animarse a hablar en estos espacios de estos temas es una señal de valentía. Por otro lado, digamos, también agradecerle a Elena porque cuando uno escribe estos temas siente que básicamente pues lo va a leer el corrector de estilo y ya. Y ver que muchas de las ideas que se han venido planteando, que yo he venido planteando a lo largo de los últimos años con el 104A y el 104B, pues son replicadas por gente inteligente, por gente conocedora, pues da mucha alegría, digamos, que las ideas de uno estén permeando a los estudios y a las estudiosas del derecho penal, sobre todo en temas de género y en temas de feminicidio. Yo quería, digamos, hacer énfasis en dos temas que me parecen muy importantes que tocó Elena, y es en por qué se justifica la tipificación del feminicidio y por qué no es lo mismo en ciertas circunstancias matar a una mujer que matar a un hombre. En muchas circunstancias es igual, y ahí estamos hablando de homicidios. Pero cuando hablamos de feminicidio, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de discriminación, y no de cualquier tipo de discriminación, sino de una discriminación de las que solamente son víctimas las mujeres y las niñas, precisamente por esa estructura social patriarcal de la que hablaba Elena. Entonces creo que eso es muy importante diferenciar. Cuando hay cuerpos que son violentados por lo que son violencias distintas, son violencias específicas y son violencias que hay que hacer visibles. Y no podemos meter todo en la misma canasta. Entonces, a veces no es lo mismo matar a un hombre que matar a una mujer. A veces sí es más grave matar a una mujer, y por eso existe el tipo penal de feminicidio, porque ahí lo que está sucediendo es que a las mujeres se les está matando con un móvil discriminatorio, con un móvil de una violencia jerárquica que las está obligando a mantenerse, esa violencia las castiga o por haberse salido del lugar en donde se considera que deben estar, o se les está buscando mantenerlas en ese lugar. Entonces ahí es donde radica la diferencia. No existe un tipo de violencia contra los hombres que esté respaldado por una estructura social que aboga por una subordinación de hombres frente a mujeres. Al contrario, sí existe. Entonces esa es la diferencia clave que hacía referencia a Elena. Y el segundo comentario que quería hacer era frente a las chicas trans como sujetos pasivos, que Elena lo explicó bastante bien, y es que cuando decimos que a una persona la matan por su identidad de género, es distinto a decir que a una persona la matan por el hecho de ser mujer. Y el problema con el tipo penal es que mezcla dos tipos de violencias sobre cuerpos específicas y termina invisibilizando la violencia de las que son víctimas las chicas trans siempre, porque hay un factor que no tiene en cuenta el tipo penal, y es la interseccionalidad, y es entender que sobre las chicas trans hay muchos factores de opresión diferentes a los que hay sobre las mujeres cis. Sobre eso también, como dijo Elena, pues podríamos hablar horas enteras. Y para concluir, pues creo que Elena hace una gran exposición del tipo penal de feminicidio y de la importancia de este tipo penal. Hay forma de sustentar esto de manera dogmática. Esto no es el resultado ni de un feminismo trasnochado, ni de pataleta, ni de populismo punitivo. Esto es el resultado de la necesidad. Primero, estamos cumpliendo una obligación internacional que está consagrada en Belém do Pará. Entonces, Colombia, al tipificar el feminicidio, cumple con una obligación internacional consagrada en una convención de la que es parte. Y segundo, la necesidad, digamos, de mostrar que en algunas ocasiones hay unos tipos de violencia que merecen más sanción que otra. Y hay un fundamento dogmático que ya Elena les explicó divinamente en términos de desvalores para que exista el tipo penal de feminicidio. Entonces no es una exageración, no es una pataleta, y sobre todas las cosas no es una violación al principio de igualdad. Pues nada, de nuevo muchas gracias al colegio por la invitación a hacer estos comentarios, y de nuevo todas las felicitaciones de Elena, y me da mucha alegría, mucha felicidad y mucho orgullo que todas nuestras charlas y todas tus dudas y todo lo que hemos podido hablar en los últimos meses se vea concretado en algo tan bonito y tan interesante. Ya.
Muchísimas gracias a la doctora María Camila Correa por estos comentarios, finalizando la charla de la doctora Elena Hernández. Debemos anunciar que el ganador del libro es el señor Sebastián Farfán. Contestó 3 preguntas correctas y podrá escribirnos al mail contacto@cpenalistas.org. Nos debe enviar su nombre completo, teléfono celular y dirección física para hacerle la entrega del libro. Ahora damos paso a la doctora Liliana, quien realizará una pregunta para la doctora Elena. Dame un segundo. Mientras nos hacemos contacto con la doctora Liliana, al interior del chat de YouTube han subido una serie de preguntas, seleccionamos algunos para la doctora Elena. Doctora Elena, ¿considera usted que un homicidio contra una mujer por razones pasionales o por celos puede ser el resultado de un feminicidio, teniendo en cuenta que este cuenta como un atenuante? Qué pena, ¿me repite la pregunta? ¿Me repite la pregunta? Sí. Doctora Elena, ¿un homicidio contra una mujer por razones pasionales o celos puede resultar ser un feminicidio, teniendo en cuenta este como un atenuante? No, ya entiendo. A ver, lo que pasa es que si hablamos acá de celos, de pronto creo que esa es la intención de la pregunta, de tomarlo de pronto como una atenuante de ira o intenso dolor, digamos, porque podría ser el caso. En caso de llegarlo a considerar así, entonces acá nos tendríamos que ir entonces al atenuante, no como tal al hecho de si fueron celos o no. Si se verifican las condiciones de un atenuante, que en esta, por ejemplo, son 3 los elementos que tendrían que tener: conducta ajena, grave e injusta, ira, estado de ira o de intenso dolor, y una relación causal entre la provocación y la reacción. Si tenemos estos elementos, pues podemos hablar que hay un homicidio atenuado, pero no podemos hablar que entonces habría un feminicidio y también habría una circunstancia de celos, no, sería una incoherencia ahí, hablaríamos entonces de un homicidio. Muchas gracias, doctora Elena. Ahora daremos paso a Alejandra Díaz, estudiante del externado, quien realizará una pregunta para usted, doctora Elena. Doctora Elena, sí, la pregunta que se le tiene también es: ¿en qué medida puede el feminicidio, como tipo penal autónomo, ayudar a disminuir la violencia de género? Perdón, ¿cómo puede disminuir la violencia de género? Sí, señora. Bueno, pues como todo en el derecho penal, yo creo que sabemos el poder limitado que tiene la tipificación de una conducta, porque es limitado, es insuficiente siempre en todos los casos, pero algo se hace y hay un sentido simbólico y hay un sentido del lenguaje y hay un sentido que también estimula un cambio de cultura, de concepción de la vida, en este caso, porque ya se toman criterios que se soslayan en el tipo de feminicidio, que es precisamente la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces creo que ayuda en parte a generar unos cambios en los imaginarios colectivos, y en esa medida pues debería también ayudar a que en algún punto pues la violencia de la mujer contra la mujer se desmonte, pero aclarando que todo esto es un enfoque, o mejor, un poder muy limitado del derecho penal. Sabemos que si no existen leyes y políticas públicas que acompañan los delitos o que acompañen esa protección a los bienes jurídicos protegidos, pues no hacemos nada. Es un elemento más, pero es insuficiente.
Doctora, nos pregunta el doctor Olvar Andrade, ¿qué opina sobre el enfoque de género en la valoración probatoria? Bueno, yo acá creo que el profesor Jordi pues ha sido acertado en sus planteamientos y es que los comparto. Creo que la valoración hay. Elena, desconectó el micrófono. Ya estoy. Ya, perfecto. Creo acertada la postura que toma el profesor Jordi en el sentido de que el enfoque de género se actualiza es en el desarrollo de las actividades probatorias, o sea, en el uso de las herramientas de investigación adecuadas, en los elementos procesales del caso, en la forma en que las autoridades, por ejemplo, la Fiscalía, califica o adecua las conductas punibles, que investiga, entonces por parte de la policía judicial, al momento de llegar a la valoración probatoria, precisamente si todo lo anterior se hizo bien, pues hay una paradoja, porque ya no hay como tal un enfoque de género, ya lo que hay es que se libró de los sesgos o lo que le dio un proceso penal sin sesgos, porque se hizo bien cada paso. Entonces ya la valoración probatoria pues va a ser un tema que resulta bien hecho, porque durante el proceso penal se aplicó el enfoque de género utilizando herramientas que permitieran contrarrestar posibles sesgos al interior de una investigación, al interior de una adecuación jurídica que no era la correspondiente. Entonces al juez le llega todo pues como le debe llegar. Lo único que tiene que hacer finalmente es valorar sin sesgos. Doctora Elena, muchísimas gracias por estos comentarios. Doctores, ¿cómo les fue? Muy bien, doctor. Interesante, muy Bien. bueno. Interesante, pero discutible. Bastante complejo, sí, señor. Bueno, Esos temas es delicados hablar, profe, realmente. Muy delicados. Dígame qué tema del derecho penal no es delicado. Doctores. Sino que este tema es, mamá siempre me dijo, no hable de política y no hable de esas vainas, bueno, porque no hable de política y no hable de feminicidio. Exacto, porque sí, o sea, no, mejor me quedo en silencio. Sigue, compañero. Quisiera escucharlos frente a la apreciación que tienen y pues vamos levantando la mano. Doctor, se te escucha súper bajito. No, que ya ahora hay 3 temas de los que no se puede hablar: religión, política y feminicidio. José, te escucho. Gracias, doctor. Pues la verdad yo no comparto que no se puede hablar, no se tiene que hablar y de hecho pues esa es la forma de empezar a abordar el problema, que es un problema muy profundo, que es un problema histórico, que es un problema no de hoy, que es un problema de antiguo, que se había desconocido, que hoy por hoy los gobiernos empiezan a valorar y a darse cuenta que ha sido un descuido. El tema del patriarcado es un tema pues de relevante connotación para tener en cuenta, porque es verdad, la situación es que nuestra sociedad está aún persiste muy impregnada de lo que comúnmente llamamos el machismo, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, uno ve, yo soy de provincia y vivo en mi municipio, y uno frecuenta las veredas. Entonces uno se da cuenta que la misma mujer como que asume esa conducta no de sumisión, sino de sometimiento al hombre, a su esposo, que tiene derecho a embriagarse, a gastarse el dinero del trabajo, a deshacer de las cosas en el ámbito, por ejemplo, de una familia. Y la mujer lo soporta todo, y si amanece enfermo el esposo, ella es la que ordeña, ella es la que asume todas las responsabilidades como si fuera el hombre, en ese contexto
de la familia patriarcal que nosotros vivimos, pues no solamente en Colombia, a nivel mundial, como bien lo decía la expositora. Y creo que el problema es crónico, sí es marcado. Me parece un principio o un comienzo más bien bastante importante que ya se haya tipificado, que aparezca en el Código Penal como tal, como un delito autónomo, que tenga muchas aristas y vértices desde donde mirarlo, que tenga mucha posibilidad pues para, como lo hemos venido haciendo en estos días, tratando de darle un enfoque al tipo penal. Eso es muy cierto, pero hay que irlo definiendo. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo que no tenemos que abordar el tema porque pues es la mujer donde lo más absurdo ha sido la violación de su derecho a la igualdad con relación a los derechos que tiene frente al hombre. Es que no podemos nosotros quedarnos pensando que hay posibilidades de que eso suceda. Entonces, ese ha sido como mi análisis, mi punto de vista. Doctor, gracias. Vale, viejo José. Gracias. Chamorrín, te escucho, mi hermano. Buenas noches. ¿Cómo estás? No, hay tantas cosas que uno puede recortar y decir del tema, pero en cuanto al tipo penal, yo digo, bueno, se habla del GAR, feminicidio, es como un tipo penal exclusivo para hombres. Una mujer, a una mujer le podemos endilgar el feminicidio. Una mujer puede ser feminicida. Cabe la posibilidad que por alguna circunstancia una mujer asesine, mate a otra mujer y que ese tipo feminicidio se le puede endilgar a una mujer. Pregunta que me queda en el aire. Otra. Yo puedo, por interpuesta persona, o sea, en concurso, hacer que asesinen a una mujer con vejámenes, con violación, con mutilaciones de sus genitales y todo. Y que al final de todo eso también me pueda o también me puedan tipificar o también puedan endilgar dentro de los delitos el feminicidio. Naturalmente, la doctora habla de un progreso de la violencia o del machismo y que el machismo degeneró en violencia y por su condición de mujer es disminuida tanto hasta la muerte, pero sí quiero yo como en la incertidumbre de saber esos dos temas. A una mujer se le puede indilgar feminicidio o es exclusivo de hombres. Y si se puede, dentro de una tipificación del delito, a una persona que encarga un asesinato de una mujer con vejámenes, si también le cabe el feminicidio. Y del resto, pues, como dicen los compañeros, hay muchísimo que decir y mucho. Habría demasiada polémica como para toda la clase. Claro, desde luego. Lo primero que tenemos que decir es, hagamos una lectura del 103. El 103 dice, el que matare a otro. El que puede ser un hombre o una mujer. Y ahora hagámoslo el análisis de cara al 104. ¿Quién causare la muerte? No Hombre o sé si- mujer. Hombre o mujer. Exactamente. Que no conozco un caso en el cual se le haya imputado a una mujer un feminicidio, pero si alguno lo conoce, por favor que nos documente. No lo conozco. Existirá un fiscal de avesado que a una mujer le impute feminicidio. Podría ser, podría ser, podría ser. Es algo bien Pues de importante. pronto en ese momento cuando existe el matrimonio del mismo sexo, es decir, que se aprueba Exacto. ese tipo de relaciones, entonces probablemente sí. Sí, 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 sí.
Pero doctor, se habla de todas maneras de que uno de los requisitos, de alguna manera, por llamarlo así, para que se configure el feminicidio es precisamente la actuación del patriarcado, o sea, de esa figura del hombre que se sobrepone. Pero no es de la figura del hombre, la figura del... Sin razón a su género. Es la figura del poder, ¿cierto? Que es lo que busca la protección. A la larga sí viene de una tradición y de unas secuelas generadas por toda la transgresión que existió por parte de muchos hombres hacia las mujeres, pero como esto ha evolucionado y ha cambiado tanto y hay tantas libertades y demás, pues también se puede llegar a generar esa cabida, porque el legislador así lo dispuso. Si no, existiría una prohibición. ¿Vale? Andrés, te escucho. Doc, a mí me nacen, bueno, entre tantas incertidumbres que queda con todo este tema, hay una en especial que me asalta. Si, un ejemplo, si una mujer está enamorada de un hombre y ese hombre está enamorado de otra mujer y la mujer que está enamorada del hombre asesina a la pareja sentimental del otro, ahí hay un feminicidio, igual ella la asesina por su condición de género, porque es su competencia directa hacia su género. ¿Sí me hago entender, Doc? Sí. Pero ahí no hay una posición de poder, ni viene un matriarcado ni un patriarcado. Entonces, ¿ahí aplica o no aplica? En mi concepto aplica. Sería tal vez una de las pocas situaciones donde se da que por condición de género se podría de alguna manera aplicar, porque de resto es muy complicado ver un caso donde digan que por el hecho de ser mujer, de su género, ella es víctima de un homicidio. ¿Sí me hago entender, Doc? Desde luego, desde luego. Entonces ahí siempre me queda como, porque es que nombra varios componentes para poder tipificar el delito como tal, para poderlo meter o encasillar dentro de ese delito. Entonces, hay muchos, por eso yo les decía que es un tema, no que no debamos hablar, sino es un tema muy complicado. Es un tema que tiene muchos ángulos, tiene muchos matices, tiene muchos componentes, hay que tener la mente muy abierta y hay que ser como, bueno, es que no encuentro la palabra idónea para poder expresarme, doctor, pero más o menos me dicen. Sí, perfecto. Profesor. Sí, señor. Profe, qué pena. Yo quería también resaltar el tema de que así como hay de parte del hombre machismo, en ciertos aspectos de parte de la mujer también hay machismo. Por ejemplo, en la educación, que así como dice mi compañero en las zonas rurales, que enseñan a las niñas desde muy pequeñas a servirle a los hombres y que tiene que ser así, pues yo pienso que ahí en ese aspecto hay machismo de parte de la mujer. No, sin lugar a duda lo hay. Lo que pasa y que hay que ser muy claros es la igualdad, o más bien, la diferencia de casos y la cantidad de los mismos. Porque desde luego de lado y lado hay, pero mucho más de los hombres hacia las mujeres. Eso sí hay que ser muy conscientes en esa situación. Doctor, buenas noches. Claro que sí, profesor. Espera que vamos en orden. Juan Carlos. Buenas noches, profe y compañeros. ¿Cómo estás? Profe, pues, escuchando a la doctora Elena, pues ese es un caso y eso es una realidad que vive el mundo y que vive nuestro país, que vive en nuestros territorios, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que a la mujer pues hoy en día se le ha dado la importancia y la preponderancia que la mujer ya hoy puede participar, digamos, políticamente, económicamente y todo, pero tristemente pues hay que decirle
Hay que decir lo que, pues que esto se viene presentando y sobre todo en las familias más humildes y en las familias, digamos, en las mujeres que, digamos que como que no se han preparado, como que no tienen conocimiento a veces de los programas que tiene el mismo estado y el mismo territorio o el mismo municipio. Hay muchas mujeres que se dejan maltratar, se dejan abusar, porque a veces tienen desconocimiento de que también hay unas leyes, unas leyes y unos programas que las protegen a ellas, pero que no saben a dónde dirigirse. Entonces, a veces se quedan calladas y por eso el hombre a veces abusa y por eso a veces pasan estos feminicidios, porque la mujer a veces se siente sola, el mismo Estado como que no le garantiza, como que no le dice, no le enseña o no la orienta o no la guía y le dice cuáles son sus derechos. Pero hoy ya en el siglo XXI, donde a la mujer se le ha dado tanta, digamos, tanta relevancia y digamos que hoy la mujer ya participa, digamos que en la política y que ya es que el Congreso de la República ha legislado para que hoy tenga esa participación y la mujer haga valer sus derechos, pues eso no debería pasar, ¿no? Pero es por lo que yo les venía contando, es que a veces la mujer más vulnerada, digamos que la mujer más humilde, la mujer que como que no se ha preparado y a veces tiene desconocimiento de sus mismos derechos y de los mismos programas que puede tener el Estado. Entonces, era eso lo que yo quería decirle, profe. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Caro, te escuchamos. Profe, buenas noches. ¿Cómo te va? Yo creo que estoy de acuerdo un poco con mi compañero Esteban. Sí, digamos que la opresión o el rechazo, como digamos, lo veo yo, se viene dando hacia la mujer desde siglos atrás. Hoy en día pues tenemos la posibilidad de participar, tenemos la posibilidad de estudiar, ¿sí? Pero sí muchas veces, digamos, habemos unas que, digamos, por debajeamos al hombre. Yo pienso, en mi caso, digamos, que deberíamos tener igualdad en todo, ¿sí? Como nosotras hacemos las labores de la casa, los hombres también deberían hacerlos y aprender. Como nosotras cuidamos a los hijos cuando se enferman, los hombres también de vez en cuando deberían trasnochar, ponerles atención, pero todo por igual, ¿sí? Para quitar eso del machismo y el feminismo y el tema. Y creo que es una educación que viene desde casa, que se debe dar desde casa, ¿sí? Ya que pues estamos, como dice mi compañero, en pleno siglo XXI y las cosas han cambiado mucho. Yo creo que uno debería educar a sus hijos para el respeto a todo el mundo, ¿sí? Sí. Uno enseña a sus hijos desde casa a respetar a sus abuelas, a respetar a sus tías, a respetar a sus hermanas, y eso hace que ellos cuando salgan al mundo y cuando salgan a tener su carrera, su familia, pues apliquen esa enseñanza también. Y creo que también lo que decía, falta mucha educación hacia la mujer, digamos, con los derechos que ellas tienen o que tenemos. Sí hay digamos que la legislación y la ley nos ayuda un poco, pero esos valores y ese respeto también creo que se deben dar desde el hogar. Ya te dará un argumento frente a lo que estás diciendo. Muchas gracias. Michael. Bueno, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, me surge, más allá del tema que están hablando los compañeros, me surgen dos inquietudes, dos dudas que me gustaría que fueran aclaradas. En donde se refiere con el posible formas de la Comisión del Feminicidio, donde dice que matando a una persona cuando se considere de género femenino, ¿esto va establecido más que todas las personas que son gays? Esa es mi pregunta número uno. No te entendí la pregunta, qué pena, Michael. Repite, por favor. Sí, profe. En lo que hablaban en las posibles formas de comisión del feminicidio,
donde dice la señora que matando a una persona solamente o cuando se considere de género femenino. Mi pregunta es si va eso estipulado a las personas que son gays, a los hombres que son gays. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Listo. Profe, la segunda... Un momento, profe, es que yo quiero aclarar que un hombre gay no se considera mujer, sino que tiene gustos por otros hombres. Los que se consideran y son mujeres son los transexuales. Sí. Exacto. Listo. Entonces serían ahí los homosexuales. Listo. Mi otra pregunta, profe. Los transexuales. Transexuales. Listo. Muchísimas gracias, compañeritas. En el tema de la grabación, cuando, por ejemplo, en el caso de este señor Noguera, que le colocaron la grabación, esa persona, no sé, tenía conocimiento de que cuando le colocan en la palabra grabación o que le colocan la conducta grabación, no tiene beneficio de, por ejemplo, de la rebaja de pena, sino tiene que ser cumplida esa conducta o esa pena, esa imputación. Resulta que en tratándose de menores de edad existe una prohibición por la ley 19, que la 1098 diría. Por existir conductas dolosas en contra de menores de edad, no hay descuentos punitivos. Pero ojo con lo que yo estoy diciendo. No hay descuentos punitivos, pero no quiere decir que en el tema de resocialización al interior de un penal se puedan realizar actividades propias para ir descontando pena, que es una situación diferente. No es un descuento. No, la persona está trabajando en resocializar. Cuando nosotros observamos los fines de la pena, nosotros miramos que existe la reinserción social entre los fines de la pena. Y la reinserción social es resocializar. El Estado, mediante ese poder punitivo, está diciendo, le impongo una pena, pero yo quiero que usted sea ciudadano otra vez normal y vuelva a la normalidad una vez pague por lo que ocasionó. Aquí el problema grande es que, por ejemplo, Uribe Noguera dijeron, ya descontó un año, ya le descontaron un año y la gente armó un show, el berraco. Doctores, ese tipo para que pueda salir le toca chuparse mínimo 40 años físicos o 45, no recuerdo bien la dosificación que hice, para que pueda salir. Lo que pasa es que acá estamos confundiendo la pena con venganza. Y hasta que no nos quitemos ese veto de demostrar que la pena no es una venganza, no vamos a poder llegar a comprender los institutos jurídicos, como por ejemplo una persona que estudia al interior de un penal va teniendo descuento de pena. Descuento de pena. Lo mismo la persona que trabaja. Y todo en sede de la resocialización. Jennifer, te escucho. Ay, pues en cuanto a lo de, es que lo que pasa es que, bueno, escuchando la opinión de varios compañeros, no sé, pero siento que están como relacionando mucho la cuestión de los feminicidios con las, ¿cómo es que es esto? ¿Las feministas? ¿Algo así? Feminazis. Feministas, sí. Entonces, pues yo siento como que una cosa no tiene relación con otra, porque es que en el caso de los feminicidios estamos hablando de conductas específicas que hacen que esto se estipule como feminicidio, ¿sí? Que las feministas siempre hagan marchas en contra de esto es una cosa totalmente distinta a que tenga relación. Digamos, escuché a un compañero también que decía como que sí se podía decir que una mujer puede asesinar a otra y se considera feminicidio totalmente, dependiendo también, digamos, de la, pienso yo, ¿no? No sé, doctor, si de pronto estoy equivocada, dependiendo, digamos, de por qué la asesinó o cosas así. El enfoque de género. El enfoque de género, total. Entonces, pues, no sé, es como eso, no sé si de pronto estaré errada, doctor. No, perfecto, claro que sí, estás bien,
Gracias, doctor. Viejo Héctor, ¿qué hubo? Doctor, buenas noches. Muy de acuerdo con todos los compañeros y claro, aquí hay en nuestro país lo que pasa es que hay una falta de equidad de los géneros. Digamos, cada quien, yo acepto mucho la ley de feminicidio, enhorabuena salió para juzgar estos casos que se han presentado en los últimos años aquí en Colombia. Pero yo he querido mirar, sí, un hombre asesina a una mujer de una forma, son varias las formas en que se ejecutan estos actos. Pero doctor, usted que está en la rama del penal, y yo he investigado muchas veces, y los homicidios de parte de las mujeres hacia los hombres son más tenaces. Es decir, son como con más actos preparativos y yo lo digo con uso de razón cuando dieron esta serie de mujeres asesinas, en el caso de Colombia, de que sí, ese señor estaba abusando de esa persona, pero entonces ella como venganza lo asesinó y lo molió y vendió esa carne y con esa carne hicieron empanadas. Eso es algo tenaz. Lo mismo, eso es lo que quiero hacer sentir, que si hubo una ley de feminicidio, a pesar de que los actos que cometen los hombres son más reiterativos, pero también en el momento que una mujer se desquita con un hombre, también hay un salvajismo tremendo. Yo creería que debería haber una ley de equidad de género y dependiendo la clase de homicidio que se presente, sea hombre, sea mujer, sea homosexual, sí, cualquier género de los que se presentan hoy en el mundo. Entonces eso es lo que quiero. Debe haber una equidad de género y esa ley no debería ser solo de feminicidio, sino sí, al género humano, sea gay, sea hombre, sea mujer. Muchas gracias, doctor. Muy buen aporte. Edna, te escucho. Gracias, profe. Pues yo tengo más como una crítica de acuerdo a ese tipo penal, porque si bien es una ley que castiga la violencia contra la mujer, en mi forma de ver, revictimiza a las mujeres, porque digamos que para que se configure este delito debe ser sistemático, debe ser el solo hecho de que sea sistemático, el que se ejerza la violencia de forma repetitiva, con tortura, con violencia, con agresión sexual, hasta que la mujer pues no llegue a este punto de que pierda su vida por todas estas tipos de violencia repetitiva, no digamos que pueden marcarse dentro de este tipo de agravante que al feminicidio. Entonces, digamos que en cuanto decía la doctora en la presentación, que la configuración de este tipo penal ayudaba a que de cierta forma las mujeres se evitara la violencia contra la mujer, pues a mi modo de ver, pues no es así, porque no evita, de hecho, digamos que a manera de entenderlo en la sociedad, no está evitando que la mujer siga siendo víctima de violencia, no está evitando que la mujer siga siendo víctima, digamos que de una forma repetitiva de maltrato, ¿sí? Independientemente de que la violencia sea ejercida por un hombre o por una mujer, que era lo que estaban diciendo los compañeros. De cierta forma, para mí, revictimiza todo este tipo de aspectos, la violencia contra la mujer, y no la previene, que es lo que debería pues tratar de darse a materia social este tipo de leyes. Entonces esa es mi opinión. Vale, muchas gracias. Yanis, te escucho. Buenas noches, profe, compañeros. Quería hacer un apunte, levanté la mano precisamente cuando habló mi compañero sobre el caso bueno, el programa de mujeres asesinas y de que de pronto nosotras en ese tipo de programas como lo mostraban,
realizábamos, digamos, la muerte del hombre de manera más brutal, ¿sí? Pero es que hay que ver el contexto, ¿sí? Las mujeres que mostraban en ese tipo de programas llegaron a un punto que, o sea, que ya no es solo matarlos, ¿sí? Sino que han sufrido tanto que de cierta forma crearon como, no sé, una patología mental para desgastar todo ese dolor con el que sufrieron. En cambio, cuando hablamos de que el hombre lastima constantemente a la mujer, lo hace no muchas veces por gusto, sino pues por rabia, pero para ellos es como normal, ¿sí? Hablando del caso de los hombres que son machistas y que en su machismo se creen superiores a la mujer, digamos que viví casos muy cercanos, tengo casos muy cercanos en donde a veces sí ellos sufren mucho, convierten su dolor en rabia contra la mujer, pero digamos que eso viene ya innato como de lo que decía otra compañera, eso vienen de casa, son sus patrones, es su forma de mostrarle a la mujer o a la sociedad o a sí mismo que él es el que manda. En cambio, en el caso de las mujeres asesinas, pues hombre, uno llega a un punto en el que uno dice, pues puta, no más, y quiero matarlo y quiero, no sé, supongo. Era como dejar ese apunte, profe. Vale, listo. Jennifer, ¿cómo estás? Ay, qué pena, doctor, se me trabó acá. Pues bien, doctor, yo acá súper participativa hoy. Pues mira que en cuanto a lo que dijo la compañera Edna, tiene en parte razón, en el sentido de que se debería como, no sé, crear una ley que prevenga como que se lleguen a estos extremos del feminicidio, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, antes de esta ley, el asesinato, el asesinato múltiple a mujeres no era tan importante o no le daban, digamos, como esa relevancia de, bueno, están matando mucha mujer, están realizando muchas, no sé, abusos sexuales, qué sé yo. Entonces, como que pasaba desapercibido y era igual que cualquier otra muerte. Y pues listo, sí, todas las muertes son súper duras y eso, pero es que aquí tenemos algo en específico y es que están asesinando a mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres o por el hecho de, no sé, que no se dejó violar, que no permitió un piropo. Entonces uno dice como, bueno, o sea, ¿es en serio que es una muerte igual a todas? O sea, no sé, pienso yo que no se debería como que darle, o sea, desvalorizar esa ley, porque de cierta manera, pues, están como, no sé, haciendo, es que, bueno, lo que usted decía también es verdad, doctor, uno no puede comparar el derecho penal con la venganza, pero pues es que siento que tiene que la persona cumplir su condena, ¿no? Por sus acciones y de todas maneras, pues esa es la cuestión del feminicidio. O sea, ese es como el fin, de que se tenga en cuenta que están asesinando mucho a las mujeres por el simple hecho de que ellas no pueden, eh, quizás por fuerza, no sé, defenderse o cosas así. Yo veo que una mujer, independientemente de que no, yo soy súper agresiva y lo que sea, una mujer siempre va a ser indefensa ante un hombre. Sea, no sé, la cuestión que sea, siempre va a tener menos posibilidades de defenderse ante estas situaciones. Y pues lo que decía, o sea, en parte también estoy de acuerdo con la compañera Edna, de que sí debería como haber una ley que prevenga estas cosas, porque digamos, yo tuve un caso muy cercano, no de feminicidio, sino de agresión a la mujer, y siempre ella iba, denunciaba, o iba a un CAI y decía, venga, mi esposo me está pegando, o no sé, lo tenían en el CAI una noche y al otro día ya estaba por ahí y otra vez buscándola para pegar. Entonces son cosas que se deben obviamente evitar y en eso sí estoy de acuerdo con él. Vale, gracias. Muchachos, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Profe, ¿puedo Solo, decir algo? claro, dime.
Lo que sucede es que, pues, estaba esperando a que me diera la palabra, pero no me la dio. Son dos cosas. Primero, el término feminazi es un término bastante ofensivo. Yo no soy feminista, pero es bastante ofensivo porque pone a Estoy de mujeres que están acuerdo, luchando compañera. contra derechos, contra un Total. genocida que mató a millones de personas. Y también que me parece muy, no sé, como muy ridículo haber comparado casos reales con los de un programa que sí pueden pasar, pero, o sea, poniendo en ejemplo el caso de la niña de Juliana, el que dieron ahorita, era una niña, y cómo van a decir que los asesinatos hacia mujeres no están tan preparados, o sea, que son más leves que los asesinatos hacia hombres. Totalmente de acuerdo. Entonces, profe, perdón, Sí, es que me señora. dio mucha rabia ese tipo de comentarios, porque sí se No, demuestra pero no puede un existir poco rabia porque son, de eso se trata, de tener pensamiento cada uno sobre el punto que convenga. Mira, cuando yo trabajé en la unidad de vida, yo conocí muchos homicidios a mujeres y los adelantamos con prioridad, porque cuando no estaba en vigencia el 104A, sino simplemente teníamos la grabación punitiva, al punto que hoy es, si nosotros observamos, prácticamente el 103 no se está aplicando últimamente a los homicidios de mujeres. Todo se está yendo por el 104. Hay que tener una educación clara y concisa para poder determinar que porque él es el hecho de ser una mujer. Pero miremos, el mínimo punitivo del homicidio normal, 208 meses. Del feminicidio, 250 meses. El máximo del normal, 450 meses, del feminicidio, 500 meses. Es decir, que el feminicidio va superando. Con las agravaciones punitivas, 400 el mínimo, 500 el mínimo. Estamos queriendo y vendiendo un mensaje tan errado a la sociedad, diciendo, es que, por ejemplo, el tipo ese que capturaron estos días que Casito mata a la novia, que la cogió a hachazos y no sé qué, que supuestamente la cogió a hachazos, porque ni ustedes ni yo estuvimos en el lugar de los hechos como para decir que es así. Esperemos que hasta ahora el proceso está empezando. Pero vamos a suponer que sucedió, porque así debe ser. Lo que tenemos de información de los medios de comunicación. Ese tipo que comete esa conducta, vamos a ver que le va a caer todo el peso de la ley. ¿Por qué, doctores? Porque es un caso mediático. ¿Por qué las mujeres, y lo dijo una compañera ahí, por qué las mujeres que sufren unas amenazas, agresiones y demás, por qué el Estado colombiano tiene que esperar a que la maten para imputar el feminicidio? Simple y llanamente desprotegiendo. Nosotros creemos que el feminicidio y la creación del tipo penal es la panacea. No, la panacea no es esa. La panacea es una verdadera prevención. ¿Por qué tenemos que ya llorar sobre el agua derramada? Simple y llanamente el Estado fue el que falló y no puede salir el Estado a sacar el pecho que condenó a tantos años de prisión a una persona que mató a una mujer. No, el Estado está mintiendo, porque el Estado sí debe sacar el pecho cuando dice se realizó una prevención para proteger la vida de una mujer, no al final. Y ese es el problema grande que vamos a encontrar. Ese es el verdadero problema que tenemos en la sociedad. Claro, desde luego hay unos panes. Dime. Profe, y además de lo que indicas, diariamente se expiden muchísimas medidas de protección a mujeres. Y cuando las autoridades hacen las visitas, muchas de esas visitas uno se encuentra con que esta mujer nuevamente vive con su victimario. Entonces también es complejo para las autoridades y para las entidades, porque digamos que esas situaciones no será que se está haciendo un desgaste, pues digamos, de la autoridad, o que pues no sé, digamos, si nos falta pues, propio,
o no tengamos la educación de la mujer, sobre todo en atletismo, digamos, a pesar que fue golpeada y en su momento se te cortó, Lady. Victimario. Pero, Lady, te copio totalmente el escenario, pero muchísimas otras están desprotegidas, pero muchísimas otras no tienen, por esa violencia económica a veces, no son capaces. Mañana vamos a iniciar la clase, les voy a traer un caso de la vida real que adelantamos en la Fiscalía en el año 2011, para que podamos observar y continuar con esta línea del homicidio, porque independientemente que sea un feminicidio, es un homicidio, ¿cierto? Pero los ingredientes y los tintes que se tejen alrededor de ello son lo que vamos a tener de parámetro diferenciador y que vamos a tratar de que en realidad funcione el tipo penal de feminicidio como debe ser y con el espíritu del legislador. No simple y llanamente porque fallece una mujer ya es feminicidio. Hay que ser críticos y estudiosos de ese análisis para poder llegar a ser unos buenos profesionales. Doctores, nos vemos. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, profe. Dios lo bendiga. Hasta mañana. Descanse mucho.